Hola, soy Alejandro Batari, médico intensivista de la terapia intensiva del Hospital Gutiérrez. Vamos a hablar sobre sepsis y shock séptico. Se define la sepsis como una disfunción orgánica grave y potencialmente mortal ocasionada por una respuesta inmune no regulada frente a un proceso infeccioso. Continúa siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Esta mortalidad va a estar dada por el ambiente, o sea, la comunidad, el lugar donde esté internado el paciente, la complejidad de las unidades de cuidados críticos donde esté internado, y también, obviamente, de la madurez inmunológica, la capacidad de su sistema inmunológico y, obviamente, del microorganismo en cuestión que esté afectando al paciente. La mortalidad es especialmente alta en neonatos, en niños críticamente enfermos y en pacientes inmunocomprometidos. Clásicamente se diferenciaba como diferentes subtipos, por así decirlo, de sepsis a la SIRS, la sepsis, particularmente dicha, la sepsis severa del shock séptico, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, SIRS, incluía dos o más de las siguientes condiciones, que es la fiebre y la hipotermia, la taquicardia, o sea, dependiendo de la edad del paciente, la frecuencia respiratoria elevada, o sea, la taquipnea, también dependiendo de la edad del paciente, así como la presencia de leucocitosis o leucopenia. En el caso de que tengamos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico y haya evidencia de infección, estaremos hablando de sepsis, que cuando esté asociada a algún tipo de disfunción orgánica, hipoperfusión, hipotensión, esta hipoperfusión puede incluir la acidosis láctica o la oliguria o la anuria, la alteración del sensorio, o sea, somnolencia, irritabilidad, o puede ser alteración de la perfusión con cianosis de las extremidades, disminución de la temperatura de las extremidades, alteración o alargamiento del relleno capilar, con respuesta a la expansión con volumen, con hasta 40 centavos por kilo de líquidos, hablaremos de sepsis severa. Pero cuando tengamos una sepsis con hipotensión o disfunción orgánica, sin respuesta de administración de volumen, hablaremos de shock séptico. Recordemos que, a diferencia de los adultos, el paciente pediátrico, la hipotensión es un signo tardío, con lo cual puede no estar presente al momento del diagnóstico del shock. En este cuadro podemos observar que tanto el SIRS, además de verse dentro de la sepsis severa, las infecciones, ¿sí?, está presente en otros cuadros, como son la pancreatitis, los grandes traumatizados o los grandes quemados. Según la definición publicada en el año 2020 en la campaña sobre la sepsis, ¿sí?, la sepsis se define como una disfunción de los órganos que ponen en peligro la vida, causada por una respuesta no regulada o exagerada del huésped hacia la infección, y que el shock séptico es un subconjunto de la sepsis que tiene función circulatoria, celular o metabólica, ¿sí?, y que se asocia obviamente a mayor mortalidad. En el Consenso Latinoamericano de Manejo de la Sepsis en Niños, publicado por la SLACI, o sea, la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, en el año 2021, ¿sí?, toma las definiciones de la campaña sobre la sepsis del año 2020. Vuelvo a lo mismo, que la sepsis es un síndrome clínico caracterizado por una disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una respuesta desregulada al huésped de la infección, y que el shock séptico es un subgrupo de la sepsis con anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas, especialmente profundas, asociadas a mayor riesgo de mortalidad que la sepsis por sí misma. En América Latina, ¿sí?, las infecciones, especialmente el tracto respiratorio y gastrointestinal, ocupan las primeras causas de muerte en los niños menores de 5 años y también está entre las primeras 10 causas de muerte, ¿sí?, entre los niños de 5 a 14 años. Y dentro de lo que son estas infecciones, mayoritariamente estas muertes se deben a sepsis o shock séptico. Con respecto a la mortalidad de sepsis y shock séptico a nivel mundial, recordemos que es de las principales causas de muerte en todo el mundo, ¿sí?, que en los Estados Unidos es la principal causa de muerte en los pacientes hospitalizados, que genera un gasto de más de 24.000 millones de dólares anuales, que en el año 2017 se estimó que hubo alrededor de 49 millones de casos de sepsis en el mundo,
y de estos, 20 millones fueron niños menores de 5 años, que estos casi 50 millones de casos, 11 fallecieron, ¿sí? Lo cual es el 20% de todas las muertes mundiales, ¿sí? Y que de estos 11 millones de muertos a nivel mundial, 3, o sea, alrededor del 25%, ¿sí? Corresponden a niños menores de 5 años, ¿sí? Entonces, la incidencia de mortalidad de la sepsis es alta en el mundo, pero además varía en distintas regiones del mundo, siendo mayor en los países, obviamente, menos privilegiados como los de África subsahariana, Oceanía y Asia. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Es una infección que compromete la vida. Debemos sospecharla en base a manifestaciones clínicas. Para esto es importante tener en cuenta las banderas rojas. ¿Qué son las banderas rojas? Son indicadores de alarma, ¿sí? Estos hallazgos no es que diagnostican en forma formada la sepsis, sino que es una serie de criterios que se pueden medir rápidamente y que si los encontramos, es altamente probable que el paciente tenga alguna disfunción orgánica. Ahora, ¿cuáles son ellos? Son los obvios, la fiebre, la hipotermia, como hablábamos, la taquicardia, la taquipnea, que son lo que van a definir la SIRS y la sepsis, ¿sí? Además de los pulsos alterados, disminuidos débiles o saltones, como puede estar en las etapas iniciales de la sepsis o en un shock caliente, la alteración del relleno capilar, enlentecido o acelerado, la presencia de hipotensión, signo tardío y tal vez más ominoso en pacientes pediátricos, la alteración del estado mental, ¿sí? La irritabilidad, el llanto inapropiado, la somnolencia, ¿sí? La falta de interacción con el cuidador, la dificultad para despertarse, ¿sí? La confusión, todos hablan de complejo del sistema nervioso, ¿sí? Y obviamente la presencia de púrpura en cualquier parte del cuerpo, petequias por debajo del línea intermamilar, ¿sí? O el eritema macular con cambio de la mucosa, la lengua afromesada, el shock conjuntival, que están más presentes en el shock tóxico. Clásicamente definimos al shock es una fase hiperdinámica temprana o caliente, con signos clínicos como extremidades calientes, pulsos amplios, taquicardia, taquipnea, confusión. Hay una presión de pulso amplia, eso quiere decir, suele haber una presión sistólica normal, pero la diastólica suele estar baja, generando una presión de pulso amplia. Hay un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Hay disminución de la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Y a nivel bioquímico hay hipocapnia, el paciente suele estar taquimneico, ¿sí? Suele haber aumento del ácido láctico, puede haber hiperglucemia, ¿sí? Ahora, si esto no es tratado adecuadamente, el paciente evoluciona hacia una fase de shock frío. Hay pacientes, obviamente, que en la presentación inicial pueden presentarse con un shock frío, pero ¿sí? En lo clásico, dentro de la evolución, si el paciente no se trata adecuadamente, va a llegar a esta etapa. Es una fase hipodinámica tardío-fría, predomina obviamente el efecto de las catecolaminas, con cianosis, piel fría, pulsos rápidos y filiformes, presión superficial por la gran vasoconstricción periférica que hay, ¿sí? Hay disminución del gasto cardíaco y de la presión central, hay incremento, como dije previamente, de las referencias vasculares sistémicas, y poder, obviamente, signos de difusión orgánica como liguria, difusión miocárdica, ¿sí? Y dentro de las enfermedades bioquímicas, obviamente, persiste la acidosis metabólica, el paciente posiblemente se ponga hipóxico, puede haber coagulopatía, hipotermia, hipoglucemia, trombocitopenia u otras alteraciones de laboratorio, ¿sí? Con respecto al tratamiento, tenemos una resucitación inicial, una reanimación hemodinámica, un tratamiento antibiótico, drenaje de los focos y drogas, ¿sí? Con respecto a la resucitación inicial, ¿sí? El ABC, ¿sí? Viaria permeable, sostenible, ¿sí? Ventilación adecuada. Esto no se aleja del ABC clásico para cualquier emergencia o urgencia pediátrica, ¿sí? Colocar oxígeno, ¿sí? En el caso de una viaria no sostenible o permeable, la ventilación con bolsa y máscara y la intubación endotraqueal del paciente, ¿sí? Para mantener una adecuada oxigenación y ventilación, ¿sí? La colocación de un acceso venoso periférico para la administración de fluidos y antibióticos, y en el caso de que luego de 2 o más intentos o más de 90 segundos o 2 minutos sin que se pueda conseguir el acceso en un paciente descompensado, obviamente la utilización del acceso intraóseo según las recomendaciones de la American Heart Association, que recomiendan la utilización del acceso
intraóseo versus el acceso venoso central en la emergencia, ¿sí? Y una vez realizado el ABC, que el paciente tenga colocado el acceso venoso, iniciar la reanimación con líquidos. Es importante remarcar esto. Esto es algo que ha sido modificado o ha cambiado en los últimos años, ¿sí? La reanimación con fluidos, obviamente que es enérgica, pero ha habido diferenciaciones por diferentes estudios publicados que en el texto de la campaña sobre a la sepsis en el 2020 los nombra. Entonces va a diferenciar a los dos grupos, ¿sí? Que son los sistemas de atención con disponibilidad de unidades de cuidados intensivos y los sistemas de atención sin disponibilidad de cuidados intensivos. En el caso de que tengamos un sistema de atención con disponibilidad de UTI, ¿sí? Van a administrarse bolos de esa 20 por kilo de solución fisiológica o Ringer lactato hasta 40 o 60, dependiendo de la respuesta que el paciente vaya teniendo, en 30 a 60 minutos. Obviamente siempre controlando, ¿sí? Los signos o la aparición de los signos de sobrecarga de volumen, aumento del trabajo respiratorio y la presencia de rales, ritmo de galope, hepatomegalia, ¿sí? Pero en los sistemas de atención en los cuales no hay disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, la reanimación tal vez no debiera ser tan enérgica. Y acá va a diferenciar dos grupos de pacientes, el paciente hipotenso y el que no es hipotenso. En el paciente hipotenso, sí, administración de bolos de 10 a 20 por kilo hasta 40 por kilo hasta mejorar al paciente. Pero en ausencia de hipotensión, si el paciente está siendo atendido en un sistema sin disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Fluidos de mantenimiento y no ser tan agresivos con el manejo de los líquidos, ¿sí? Entonces, tenemos que guiar la reanimación, ¿sí? Aparte de para, obviamente, revertir los signos clínicos de shock y normalizar el relleno capilar, normalizar la presión arterial, normalizar los pulsos, tanto centrales como periféricos, normalizar la temperatura de las extremidades, normalizar la producción de orina, ¿sí? Y normalizar el estado mental, ¿sí? Además de eso, podemos utilizar o guiarnos de otros signos como el láctico, ¿sí? Y hay estudios que han mostrado que la persistencia de un láctico elevado, a pesar de la reanimación, se asocia a mayor incidencia de falla multiorgánica, y hay estudios también que han demostrado que la normalización del láctico en las primeras horas de reanimación se asocia a menor posibilidad de muerte y disfunción orgánica, ¿sí? Con respecto a qué fluidos son los que podemos o vamos a utilizar en la reanimación del paciente en sepsis o sepsis severa o shock séptico, ¿sí? Van a ser cristaloides. ¿Por qué vamos a preferir los cristaloides? Por una cuestión de disponibilidad y por una cuestión de costos, y también porque no hay ningún estudio que haya demostrado que los coloides son mejores a los cristaloides para la reanimación. Entonces utilizaremos Ringer lactato o solución de cloruro de sodio al 0,9% o solución fisiológica, ¿sí? Pero bueno, obviamente, en el caso de que se requieran altos o grandes cantidades de volumen, ¿sí? Para la reanimación inicial puede utilizarse albúmina o puede ser útil la albúmina, ¿sí? Pero en la reanimación inicial es con soluciones cristaloides. Al igual que la campaña sobre la sepsis del año 2020, en el Consenso Latinoamericano de Manejo de la Sepsis en Niños, publicada por la SLACIP en el año 2021, también va a diferenciar dos grupos que son los sistemas sanitarios con disponibilidad de unidades de cuidados intensivos o con disponibilidad limitada o sin disponibilidad, ¿sí? Entonces, en los sistemas con disponibilidad limitada, ¿sí? Cuando hay hipotensión, ¿sí? También dice administrar bolo de 10 por kilo ante la primera hora. Cuando no hay hipotensión, ¿sí? Y los signos no son de hipovolemia grave, o cuando existe lesión pulmonar grave, o cuando existe infunción miocárdica, ¿sí? También la reanimación debe ser más
baja, o la cantidad de líquidos a utilizar debe ser menor y se recomiendan bolos de 5 a 10 por kilo, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es individualizar la estrategia de administración de líquidos para cada paciente. En los casos de hipovolemia severa, evidente, en los casos de pérdidas elevadas o terceros espacios importantes y la presencia de hipotensión, en esto debemos considerar una tasa mayor de administración de líquidos, hasta 60 por kilo, ¿sí? En el caso de que haya disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, o hasta 40 por kilos sin que lo exista, ¿sí? Y lo mismo que lo hablamos previamente, se recomienda la utilización de soluciones cristaloides equilibradas como el Ringer lactato o solución fisiológica. Con respecto a la antibiótico-terapia, ¿sí? Se ha hablado siempre de la hora de oro y la utilidad de pasar o administrar los antibióticos de forma parenteral dentro de la primera hora de diagnosticada o identificada la sepsis severa o shock séptico, ¿sí? Obviamente deben obtenerse los cultivos microbiológicos apropiados en base a la sospecha clínica, como cultivos, urocultivos o los cultivos que sean pertinentes en base a la situación clínica del paciente, como puede ser una aspirado traqueal, una toma de un material purulento, etc., ¿sí? Pero recordemos que esa toma de cultivos microbiológicos no debe, obviamente, enlentecer o retrasar la administración precoz de los antibióticos. Para el tratamiento antibiótico utilizamos antibióticos de amplio espectro, a veces debemos utilizar más de un antimicrobiano, ¿sí? Esta terapia antimicrobiana empírica debemos reducirla o ajustarla una vez identificado el patógeno y la sensibilidad antibiótica, ¿sí? Y que esta elección del antibiótico debe realizarse en base a la epidemiología local, la edad del paciente, el foco, las comorbilidades, el cuadro clínico, el resultado de los cultivos. Entonces, dejando una guía estándar de la elección de antibióticos, ¿sí? En pacientes con sepsis sin foco, menores de 28 días, el esquema inicial realmente incluye ampicilina y gentamicina. En el paciente mayor de 28 días con sepsis sin foco, utilizaremos cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona o el cefotaxime, y agregaremos vancomicina en caso de que el paciente presente riesgos para Staphylococcus meti-R. En el caso de la sepsis abdominal, utilizaremos ceftriaxona más algún otro antimicrobiano que cubra adecuadamente anaerobios, como puede ser el metronidazol o la clindamicina. En el caso de sepsis en paciente inmunocomprometido, debemos cubrir aparte pseudomonas u otro germen multiresistente, con lo cual utilizaremos cefepime o piperacilina tazobactam o meropenem, ¿sí? Asociado a un aminoglucósido, como es la amicacina, y evaluaremos la utilidad o el requerimiento de la vancomicina en base a los factores de riesgo para Staphylococcus meti-R. Y en el caso del shock tóxico, la combinación será de ceftriaxona, clindamicina o vancomicina. Debemos identificar y llenar los focos o fuentes de infección, tratar de remover rápidamente los accesos intravasculares con que son posibles fuentes de sepsis y shock, luego de establecido un nuevo acceso vascular. Con respecto a las drogas vasoactivas, van a estar indicadas cuando se han administrado más de 40 mililitros por kilo de líquidos o cuando se ha administrado menos líquido pero el paciente no tolera más líquidos, por ejemplo, porque hizo edema agudo de pulmón, o porque generó hepatomegalia o alguna otra situación que no me lo permita. Entonces, el fármaco de elección en el tratamiento del shock séptico y la hipotensión va a ser la adrenalina, ¿sí? Generalmente inicio de 0,03 o 0,05 unidades microgramos kilo minuto, ¿sí? Y esto se irá titulando en base a la respuesta clínica. Si el paciente tiene evidencia clínica o por monitorización de baja resistencia vascular periférica, es ideal o mejor la noradrenalina que la adrenalina para este tratamiento. Con respecto a la forma de administración, será por el acceso que tenga el paciente. O sea, pueden pasarse por vía periférica o por vía intraósea. Obviamente por vía periférica debe diluirse más
tal vez de lo que se utiliza por un acceso venoso central. Y aparte de esto, debe administrarse en el lugar que sea. No debemos esperar que el paciente ingrese a terapia intensiva para drenamarlo adecuadamente, sino que el paciente se encuentra en una sala de internación, lo guarde y no responde a fluidos, debemos rápidamente colocar el vasopresor para mejorar la seguridad del paciente. ¿Sí? En este cuadro podemos ver los inotrópicos y vasopresores más utilizados habitualmente: noradrenalina, adrenalina, vasopresina y milrinona. La noradrenalina, recordemos que tiene un efecto de vasoconstricción y inotropismo positivo por acción a nivel beta 1 y alfa 1. La adrenalina tiene un efecto también inotrópico positivo y vasoconstrictor, generalmente más dependiente de la dosis. En dosis de hasta 0,1 gama kilominuto, el paciente, este medicamento tiene un efecto más que nada inotrópico, y a dosis más altas predomina el efecto vasoconstrictor. Con respecto a la vasopresina, es otro vasopresor que no actúa a nivel cardíaco, sino que actúa a nivel del músculo liso vascular, creando vasoconstricción pulmonar sistémica, y en el caso de la milrinona tiene un efecto inodilatador por inhibición de la fosfodiesterasa 3, ¿sí? Tanto a nivel del corazón como a nivel vascular, ¿sí? Genera un efecto de inotropismo positivo e dilatación o vasodilatación. Con respecto a la utilización de corticoides e inmunoglobulinas, los corticoides pueden utilizarse en shock séptico refractario a catecolaminas, sin estar muy claro a partir de qué dosis uno puede utilizarse, pero generalmente se utiliza con dosis de adrenalina o noradrenalina mayores a 0,5 gamas kilominuto. En otros pacientes que tal vez no estén shockados, sino que tengan una sepsis severa o pueden estar con shock, sí podemos administrar corticoides cuando sospechamos que el paciente tiene una alteración del eje hipotálamo hipófiso adrenal, como puede ser una púrpura fulminans o un síndrome de Waterhouse-Friderichsen, o por utilización crónica de corticoides, o por hiperplasia cerebral congénita, o por alteraciones del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Se recomienda una dosis de hidrocortisona entre 50 a 100 miligramos por metro cuadrado o 2 a 4 miligramos por kilo, y luego una dosis de mantenimiento de 1 miligramo kilo cada 8 horas. Con respecto a la gamma-globulina endovenosa, no hay evidencia de que sirva o sea útil en el paciente con shock séptico, pero puede ser beneficiosa en el paciente con shock tóxico, especialmente el generado por estreptococo. ¿Sí? Con respecto a los hemoderivados, hay diferentes estudios que han comparado la transfusión de glóbulos rojos con hemoglobina menor a 7 o con valores mayores, no habiendo diferencia en los resultados, con lo cual se efectúa o se indica la transfusión con hemoglobina menor a 7. Con respecto a la transfusión de plasma y plaquetas, dependerá de la presencia o no de sangrados y de los valores del laboratorio obtenidos. Conclusiones. La sepsis ha aumentado en todo el mundo. Ahora, por suerte, la mortalidad ha ido disminuyendo, y la clave para la disminución de esta mortalidad depende del diagnóstico temprano, recordar las banderas rojas, ¿sí? El antibiótico en forma temprana, recordar la hora de oro, ¿sí? La resección con fluidos y drogas vasoactivas en forma rápida, ¿sí? Y la utilización o pasaje precoz del paciente a unidad de cuidados intensivos pediátricos. Todas estas medidas deberán implementarse cuando se ha realizado el diagnóstico, y no debe esperarse, como dije previamente, a derivar al paciente a terapia intensiva para comenzar con el tratamiento. Bueno, en este momento termina la presentación de hoy. Ante la presencia de dudas o sugerencias o comentarios, los esperamos en el foro. Muchas gracias por todo.